Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas. Yo soy Manuel Gutiérrez, es el programa número 40 de la segunda temporada. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 40 ya de la segunda temporada, el tiempo pasa volando, superamos o llegamos ya a las 4 decenas de programas en una segunda temporada. Programa que en principio preveo que va a ser bastante largo porque hay muchas cosas que comentar, mucha noticia, mucha pelea importante en los últimos días, en el pasado fin de semana, y también mucho evento que analizar o que al menos repasar por encima para esta nueva semana de junio. Por lo tanto, otro programita que seguramente se vaya más allá de la hora y cuarto. Un programa en el que principalmente me voy a centrar en 3 eventos, que va a ser por supuesto el evento de UFC 316 de la pasada semana o del pasado fin de semana, en el que teníamos 2 cinturones en juego, el cinturón del gallo masculino y el cinturón del peso gallo femenino. Me voy a centrar también en analizar el último evento de WOW, WOW 20, la noche de los campeones, y por supuesto, a modo de anticipo vamos a analizar un poquito lo que nos espera en el próximo evento de UFC, que va a ser ese UFC Fight Night en Atlanta, en Georgia, que va a traernos como pelea principal el combate entre Kamaru Usman, ex campeón, y Joaquin Buckley. Como es habitual, ya sabéis, vamos a hacer un repasito primero por lo que nos ha deparado esta última semana de artes marciales mixtas. Voy a centrarme en 2 eventos principalmente, como he comentado antes, WOW y UFC 316. Hemos tenido también promotoras más pequeñas que han tenido su eventito, su cartelera más pequeña, por ejemplo AK, que tenía su evento 187 en Moscú y nos traía varias peleas internacionales, varios invitados de lejos, ¿no? De fuera de las fronteras de Moscú. Por ejemplo, Enrique Barzola, el peruano, que venció por guillotina en el tercer asalto después de sufrir muchísimo contra Kafid Sakibekov, una pelea que recomiendo ver si podéis encontrarla en diferido porque sufre muchísimo el bueno de Enrique. Tuvimos también, por ejemplo, participación de Carlos Felipe, ex peleador UFC, que perdió en el segundo asalto por sumisión. Y sobre todo, destacar esa pelea de Enrique Barzola, que sigue, ¿no?, siendo un trabajador de las artes marciales mixtas, un peleador de un nivel altísimo, un peleador con mucho cardio, muy fuerte. Ahora, después de su salida o la desaparición de Bellator, tuvo varias peleas en PFL, pero fue cortado por PFL y ahora tiene que pelear en AK, en tierras rusas, y aquí no está exento de sufrir peleas complicadas porque siempre lo digo, siempre hay vida más allá de la UFC, de las grandes ligas. Hay promotoras pequeñas que pagan muy bien, hay promotoras pequeñas con muy buen nivel en sus combates, e incluso que pagan mejor que UFC. Por lo tanto, hay peleadores que no llegan a ese nivel de la UFC o que son cortados por la UFC, pero luego en promotoras más pequeñas siguen sumando un buen dinero. Obviamente no están en el punto de mira, no están en primera plana, por así decirlo, porque UFC está monopolizando y fagocitando, por así decirlo, al resto de promotoras, llevándose a los mejores peleadores. Está en un nivel muy alto, prácticamente inalcanzable hoy en día, pero que siempre hay vida más allá de UFC, que hay muy buenas promotoras regionales e internacionales más pequeñitas. PFL lo está haciendo bien dentro de lo que cabe, Cage Warriors también. En España tenemos un buen ejemplo, WOW, World, son promotoras que crecen, que pagan bien, que tienen sus bonos, que son promotoras serias, y siempre hay una opción de continuar con tu carrera, ser peleador profesional, más allá de los focos, ¿no?, de la UFC, como parece que lo está haciendo Enrique Barzola, que recordemos que pasó por la UFC y no le fue tan mal en UFC. Tuvo una carrera bastante
decente. Sí que es cierto que ya tiene 36 años, que está en la recta final de su carrera, pero aplausos, ¿no? Para Barzola, que ha hecho una carrera muy buena, se ha enfrentado a los mejores de Bellator, ha tenido peleas muy duras en PFL, está sufriendo ahora en ACA, pero va a pelear pues todo el tiempo que quiera y por lo profesional que es, seguro que sigue consiguiendo victorias hasta el último día. Más allá de esta victoria, ¿no? De Enrique Barzola en ACA, pues toca ya analizar un poquito uno de los grandes eventos de la semana pasada. A nivel español, el gran evento de la semana pasada. También se puede decir que el mejor evento de artes marciales mixtas en España de los últimos años, por importancia, por nombres, por significado de las peleas y de lo que se ponía en juego. Hablo, por supuesto, de WOW 20, la noche de los campeones, el evento que realizaba la promotora codirigida o presidida por Ilia Topuria en Madrid, en la capital de España, que ponía en juego por primera vez los cinturones de la compañía, los principales cinturones o los nuevos cinturones que se han creado, que pues son el cinturón del peso mosca, el cinturón del peso pluma, el cinturón del peso ligero y el cinturón del peso gallo. Por lo tanto, pues tenemos 4 nuevos campeones. ¿Por cuánto tiempo? Ahora lo veremos. En este evento también tuvimos las finales o varias finales del Campeonato de España de Artes Marciales Mixtas Amateur. Unas finales muy entretenidas. La verdad que pude conectar prontito con el evento y las pude ver desde el principio. Tuvimos la primera final del peso pluma entre Diego Esteche y Gonzalo González. Fue para mí la mejor actuación de un peleador en estos combates amateur, en estas finales amateur, que fue la de Diego Esteche, que finalizó por mataleón en el segundo asalto después de dominar durante todo el primer asalto y el segundo asalto a su rival, a Gonzalo González. Se pone ya Diego Esteche con un récord 11-1, se convierte en campeón de España. Tiene un récord, como he comentado, amateur de 11-1, solo perdió en su primer combate. Y es un peleador que a mí me transmitió muy buenas sensaciones. Peleador que parece que era profesional por el ritmo que tenía en la pelea, por en este caso la calma, ¿no? que mostraban algunos movimientos. Consigue ganar en la final del Campeonato de España por mataleón después de dominar de forma clarísima al rival. Y el futuro de Diego pues seguramente pase por debutar como profesional en WOW. Y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, porque aquí hay madera de peleador serio, de peleador pues que va a hacer cosas grandes en el deporte. Muy jovencito todavía Diego, pero apunten ese nombre porque promete mucho el español. Luego tuvimos la final del peso superligero amateur entre el georgiano Dimitri Barkaya y Adonai Molina. Dimitri Barkaya ya peleó en el WOW de Sevilla, pelea que pude ver presencialmente, pelea que perdió contra Mordielle, que es pupilo de Joel Álvarez allí en Gijón. Pelea muy cerrada. Luego pues en el Campeonato de España le ha ido bastante bien, a la vista hasta que llegó a la final. Y en la final pues se pelea muy cerrada contra Adonai Molina, pero pelea que dominó para mí Dimitri Barkaya, por lo tanto se hizo de forma merecida con la victoria por decisión unánime. Pelea muy completa del georgiano, que es otro también que apunta maneras. Me gustó mucho en Sevilla, a pesar de perder por decisión dividida, creo que fue contra Dielle, pero es un peleador también con muy buenas cualidades, georgiano como Ilia Topuria. Obviamente está muy lejos, ¿no?, del nivel de Ilia, pero parece buen peleador y hay que seguir, ¿no?, sus pasos, a ver qué tal le va en profesional. Luego, en el peso semipesado tuvimos pelea entre Jorge Simoes y Destiny Osarungüense. La pelea para mí de menos nivel en cuanto a nivel técnico de todas las finales. Fue una victoria clara de Destiny y una pelea pues con poquito que destacar, una pelea en la que hubo mucho intercambio. Me sorprendió que fuera la decisión, que ninguno de los dos finalizara el combate, porque Destiny dominó la pelea de forma clara, con golpes de poder, con mucho volumen, haciéndolo muy bien, siguiendo muy bien las indicaciones de sus entrenadores, y me gustó su actuación, más allá de que, como he comentado, pues a nivel técnico no eran los más destacados, no han sido los más destacados de la noche. Dos peleadores con muy poquitas peleas amateur. Vamos a ver qué tal evolucionan ambos, pero aquí Destiny campeón de España del peso
semipesado amateur. Y la última pelea de las finales amateur pues fue la del francés Muslim Saidulayev contra David Santana. Dominio absoluto de Saidulayev, dominio desde principio hasta el final. Saidulayev es un peleador muy compacto, bajito pero muy fuerte, un peleador con buen derribo, con buen golpeo. Lo hizo muy muy bien contra David Santana, un luchador que tiene pasaporte francés, pero entiendo que tendrá ascendencia pues rusa, si no me equivoco. Incluso no descartaría que fuera de la zona del Daguestán, caucásica, pero un peleador muy completo que me transmitió muy buenas sensaciones, que dominó, como comenté, a David Santana, que no pudo hacer mucho, la verdad, no estuvo nada cómodo, y victoria, ¿no?, por decisión unánime de Muslim, que se convierte en campeón amateur del peso ligero y que también pues apunta a debutar muy pronto en profesional, teniendo en cuenta que casi tiene ya 10 peleas amateurs a sus espaldas. Y luego ya en la primera pelea profesional de la noche pues tuvimos debut de dos peleadoras que conozco, Paula Sánchez, a la que también pude ver en Sevilla, y Mercedes Custodio. Pelea muy cerrada, pelea que fue a la decisión, pelea en la que ambas pusieron toda la carne en el asador, y pelea que se llevó Paula Sánchez por decisión dividida. Para mí, merecido. Para mí creo que hizo más Paula Sánchez, estuvo más precisa con el striking. Una pelea muy, muy, muy igualada, una pelea con mucho intercambio, una pelea en la que ambas, como he comentado antes, dieron todo, y fue un combate entretenido, un combate que obviamente mostraba o se veía claramente que era debut profesional de ambas. Son peleadoras que tienen que seguir creciendo, que tienen que seguir acostumbrándose a los asaltos a 5 minutos, pero Paula Sánchez se llevó la victoria. Paula Sánchez, que salía al combate con Enrique Wasabi, es una peleadora de Málaga, pero que ha entrenado en el Sutemi de Sevilla, y una pelea pues que para abrir boca, para empezar la velada profesional, por así decirlo, pues estuvo bastante entretenida. Pero lo bueno, por supuesto, llegó con los 4 últimos combates, las peleas por el campeonato de WOW, por los cinturones de WOW, unas peleas que abrían con los pequeñitos de la promotora, los Mosca, en este caso Davi Santos, el brasileño, que se enfrentaba al español Fabia Sintes. Pelea que fue a la decisión. Ya os comentaba en el último programa que iba a ser un combate interesante porque nos traía el estilo poco ortodoxo de Davi Santos, del brasileño, ese boxeo poco técnico, de muchos volados, de golpes que si analizas con cuidado ves que no hay mucha base técnica. Y luego sí teníamos a un peleador mucho más ordenado como es Fabia Sintes, un peleador con una base más sólida. Pero era un combate con dos luchadores de buen nivel, dos luchadores de un nivel muy parejo, con prácticamente la misma experiencia profesional, y un combate que estuvo bastante entretenido, muy igualado, se decidió por poquitos detalles. Se lo llevó Fabia Sintes por decisión unánime, y fue pues muy 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 extraño porque para mí debió ser decisión dividida. Creo que Davi Santos incluso ganó el combate, al menos en mi opinión, pero lo más extraño no fue que ganara Fabia Sintes por decisión unánime, es que hubo un juez que le dio a Fabia Sintes un 50-45, es decir, 5 asaltos a 0, y la verdad que esto pues no tiene ningún sentido, porque al menos yo 2 asaltos de forma clara le doy a Davi Santos, 2 también más o menos claros a Fabia Sintes, y había uno ahí que bailaba un poco. Realmente era 1 claro para Sintes, 2 claros para Santos y otros 2 muy muy cerrados. Por lo tanto es imposible sacar un 50-45, salvo que durante 2 asaltos, que son los que ganó Davi Santos de forma relativamente clara, pues fueras al servicio o fueras a pedir una copa a la barra. Por lo tanto nos quedamos todos súper extrañados. Me metí en Twitter para leer un poquito las impresiones de la gente que estaba viendo el evento, y todos coincidían en que fue un auténtico escándalo, un robo mayúsculo a Davi Santos, que fue una pelea cerrada, podía perder perfectamente, pero ese 50-45 es muy muy injusto. Por lo tanto, me alegro por Fabia Sintes, nuevo campeón de WOW, campeón español, pero no me gustó nada cómo trataron los jueces a Davi Santos, que hizo un auténtico peleón. Luego, pues tuvimos el combate del peso pluma entre Ignacio Santos y el irlandés Nikolai Grosdev.
Una pelea también súper interesante, un duelo de estilos. Nacho Campos, boxeador, Nikolai Grozdev, wrestler. Una pelea en la que Grozdev dominó de principio a fin. Yo es cierto que esperaba, ¿no?, que en algún momento Ignacio Campos conectara arriba y consiguiera hacer daño a Grozdev. Conectó algún puñetazo, pero ninguno estuvo cerca de dormir o de llevar a la lona al irlandés. Y el irlandés, pues con sus derribos, con su wrestling, creo que es campeón nacional de Irlanda de wrestling, de lucha, pues dominó a Campos, que ya sabéis, ¿no?, que su fuerte no es la lucha, no es el grappling, a pesar de que sometió a Escalona en su última pelea, también en el WOW de Sevilla. Pues aquí fue un dominio absoluto de Grozdev en los 4 asaltos, hasta que, por sorpresa, pues conectó arriba a Campos con un gancho de izquierda increíble y lo mandó a dormir, obligando al árbitro a parar la pelea. Por lo tanto, sorpresa mayúscula, porque yo creía que iba a ganar por decisión o quizás un sometimiento, y no, al final consiguió ese KO que no lo esperaba absolutamente nadie. Campeón merecidísimo Grozdev. Lástima por Ignacio Campos, que parece que se le atragantan los wrestlers. Ha perdido ahora contra Grozdev y perdió contra Ibragimov en PFL, dos peleadores muy similares, pero seguro que se repone el bueno de Nacho Campos y nos sigue regalando victorias en este caso en WOW o en otra promotora. Luego, en la pelea coprincipal teníamos el regreso de Ignacio Capella, que se enfrentaba a Umaham Ibragimov, el peleador daguestaní, pero con pasaporte inglés. Una pelea que también, no un duelo de estilos, pero sí que iba a poner encima de la mesa la fuerza, el boxeo, la potencia de Ibragimov en los primeros minutos, y luego Ignacio Capella, un peleador con más recorrido, capaz de derribar, más completo por así decirlo, pero claro, ya lo dije en el último programa, tenía que evitar ese KO, esa finalización en el primer asalto. Si lo lograba, como Ibragimov no había salido nunca o prácticamente nunca del primer asalto, pues podía tener ahí esa ventaja y acabar llevándose la pelea por decisión o por finalización tardía. Aquí no pudo ser. Ignacio Capella no pudo resistir la fuerza de Umaham en los primeros minutos, ya que fue noqueado con uno de los caos más importantes de la noche, o más llamativos de la noche. No hubo mucho caos, pero pues casi a la par que el de Grozdev y también casi a la par que el último, ¿no?, que veremos ahora. Por lo tanto, las 3 últimas peleas espectaculares. Se acabaron muy pronto las 2 últimas. En este caso fue un auténtico terremoto Ibragimov, que demuestra que tiene poder de KO, demuestra que tiene nivel para dar el salto perfectamente a la UFC o pasar por el Dana White Contender Series antes, pero es el peleador, ese estilo de peleador que gusta a Dana White, que gusta a los matchmakers de la UFC, porque a pesar de tener sangre rusa, sangre caucásica, dagestaní, pues es un luchador que busca finalizar, es un pegador que tiene esa base de wrestling, por supuesto, pero es un pegador muy fuerte, y que en este caso pues tiene ese estilo que tanto gusta en UFC. Un luchador que perfectamente podría rellenarte un Fight Night de UFC, que en UFC conseguiría muchísimas victorias. Un peleador muy fuerte para el ligero. Hacerle esto a Capella es muy destacable. Por lo tanto, pues aquí tenemos un campeón que yo creo que no va a defender muchas veces el cinturón de WOW, porque tiene mucho nivel, tiene un nivel muy alto, y creo que se queda incluso por encima de lo que es actualmente la promotora. Y luego, pues la pelea principal, la gran pelea de la noche, la pelea más esperada, el combate entre Cher Sosa y Yaman, el diamante Mujahid. Una pelea que para mí, ya lo comenté, estaba desequilibrada. Creo que llegaba pronto para Yaman. Creo que Cher está ahora mismo en otro mood mental, físico y de carrera y técnico incluso. Y se confirmó en el combate. La pelea más corta de la noche, creo que no hubo ninguna finalización más rápida que la de Cher Sosa, en menos de un minuto. Un codo que le entró a Yaman cuando estaba ya pues prácticamente cubriéndose la cabeza, prácticamente vencido. Le entró un codo limpio, cayó al suelo y el árbitro paró la pelea. 52 segundos de combate. Yaman intentó varios derribos, pero no pudo con Cher. Ya sabéis que Cher corta peso, ¿no? Corta bastante peso. Por lo tanto, se le vio más grande que Yaman. Yaman es un luchador muy físico, muy fuerte, muy musculado, pero Cher es muy grande, muy fuerte, con más experiencia. Son ya 14 combates. Tenía 13 antes de esta pelea. Yaman solo sumaba 3 peleas profesionales. Eso se nota
Muchísimo, y sobre todo es que Cher Sosa estaba peleando aquí por conseguir ya el pasaporte directo a la UFC. Yaman estaba peleando por dar la campanada, por dar la sorpresa, por dar ese acelerón a su carrera, pero Cher Sosa estaba ya a otros menesteres, estaba ya pensando en la UFC, también con su padre presente, el padre que sufre una enfermedad terminal, por lo tanto tenía esa motivación extra, y aquí pues había mucha diferencia de nivel. Cher Sosa ahora mismo está para pelear en la UFC, para ganar muchos combates en la UFC, para pelear con buenos luchadores del peso gallo en la UFC, y Yaman pues todavía tiene toda la carrera por delante. Y la pregunta ahora entonces es qué va a pasar con Echer Sosa. Yaman va a seguir en WoW seguramente, pero ¿qué va a pasar con Echer? ¿Qué va a pasar con el luchador canario, con el guanche? Pues yo creo que va a debutar directamente en UFC. Yo sinceramente, si tuviera que apostar ahora, diría que Cher no va a pasar por el Dana White Contender Series, sino que lo vamos a ver en una cartelera de UFC, una cartelera seguramente europea. UFC París es el 6 de septiembre, por fechas cuadra a la perfección, teniendo en cuenta que Cher no ha sufrido daño ninguno en este combate, para un campamento y un debut profesional bueno, un debut en UFC, no un debut profesional. Y sería una fecha increíble. El año pasado en París tuvimos a Dani Várez, y en este mes de septiembre en París podemos tener perfectamente por fecha a Alex Topuria, podemos tener a Cher Sosa, podemos volver a tener a Dani Várez. Yo creo que va a haber algún español, y por fechas, por firma de contrato y demás, yo creo que podemos ver perfectamente a Cher Sosa debutar en UFC en la capital francesa. Si no, pues algún debut o alguna pelea en Londres, o algún corto aviso en Las Vegas, en algún Fight Night. Creo que Cher tendría, ¿no?, que tener un campamento más o menos completo, sería mi recomendación, antes de dar el salto a la UFC. Por lo tanto, ojalá fuera UFC París con bastante anticipación, que no sea un corto aviso, porque eso te limita bastante, sufres más el corte de peso, no preparas el combate frente al rival, pero lo que está claro es que va a debutar en UFC muy pronto, este año segurísimo. Tiene esa ventaja, y es que es campeón de la promotora de Ilia Topuria. Ilia Topuria tiene contacto directo con UFC, por lo tanto va a intentar meter a Cher como sea, sobre todo también para darle empaque a su promotora, a WoW. Por lo tanto, aquí hay vía directa para que Cher Sosa debute en UFC sin pasar por el Contenders. El resto de campeones, pues Ibragimov, Grozdev tienen nivel también para pelear en UFC. Puede ser que los veamos en Dana White Contender Series este verano. Creo que Ibragimov tiene nivel también para pelear en UFC, siendo o teniendo pasaporte inglés, puede estar perfectamente en una cartelera en Inglaterra. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué noticias hay, que en principio en las próximas semanas debería haber novedades, sobre todo si es de cara al UFC de París. Y yo creo que sí, que es el año de Cher Sosa en la UFC, y que lo va a hacer muy bien. Cher es increíble, es un peleador brutal, es un peleador que tiene un striking súper dominante, muy peligroso, está muy afilado, esos codos, esas rodillas. Quizás el wrestling, el grappling sea su talón de Aquiles, pero siendo tan fuerte y teniendo esa buena base de defensa de derribo, pues lo va a hacer seguro que muy bien. Si no debuta este año en UFC, para mí sería una sorpresa mayúscula. Creo que se han alineado todos los astros ahora mismo, y que lo veremos muy pronto. Yo creo que lo vamos a ver en verano, y yo sobre todo apunto a ese UFC de París, porque me cuadra con fechas, con cartelera, con evento a la perfección, para que debute el guerrero guanche en la máxima promotora de artes marciales mixtas del mundo. Y hablando de UFC, pues llega el momento de analizar UFC 316, evento que se realizó en Newark, en New Jersey, evento numerado, el último evento numerado antes de la pelea entre Topuria y Charles Oliveira, a finales de este mes en el UFC 317. Evento que nos traía dos peleas de campeonato, la pelea por el cinturón del peso gallo masculino entre Merab y Sean O'Malley, y luego también la del cinturón gallo femenino, que enfrentaba a Juliana Peña y a Kayla Harrison. Un evento que abría con una pelea muy interesante de un debutante, Mark Choinsky, que se enfrentaba a Markel Mederos. Una pelea bastante entretenida para ser un primer combate de cartelera. Una pelea en la que Choinsky demostró una dureza increíble, soportó golpes
buenísimos de Medeiros, varios knockdown incluso, varios patadas a las piernas que le obligaban a tirarse al suelo. Aguantó como un auténtico jabato, pero fue una victoria muy clara de Markel Medeiros, que suma ya su victoria número 11. Un peleador Medeiros que tiene un físico privilegiado, solo 28 años, entrena en Estados Unidos, lleva una racha muy buena desde que finalizó a Isakov en el Contenders, venció a Landon Quiñones, que es un peleador muy complicado, venció a Austin Havard por decisión dividida, ahí quizás yo me decantaba por Havard en ese combate, y ahora pues tras haberse cancelado el enfrentamiento contra el belga Borajoki, pues vence a Mark Chuinsky, que era un peleador invicto, campeón de la promotora de Anthony Pettis, muy complicado sobre todo en el suelo. Luego tuvimos la victoria por decisión de Quillan Salkit frente a Yanal Asmut, una victoria bastante clara del peleador oceánico, que quizás pues se dejó un poquito ir en el tercer asalto, pero fue una victoria muy clara, 29-28 para mí, 2 primeros asaltos para Salkit y el tercero para Yanal Asmut. Luego tuvimos posiblemente el mejor KO de la noche, que fue el KO del surcoreano Jun Sang-yu contra Yeka Saragi. Se llevó el bono por finalización de la noche el surcoreano. Tenéis que ver el KO, cayó, hizo un faceplant increíble Saragi contra el suelo, muy peligroso. Incluso yo me quedé, la verdad, que bastante preocupado por la forma de caer. En solo 28 segundos consiguió esta finalización el peleador asiático, el peleador que debutaba y que venía de Corea del Norte, un peleador que la verdad me dio muy buenas sensaciones a nivel físico, a nivel técnico. Llega a la UFC tras pasar por promotoras más pequeñitas, sobre todo pelear a nivel regional en Corea, y tiene bastante buen futuro. La verdad que le auguro un buen futuro en la compañía porque llega en muy buena edad y creo que lo va a hacer muy muy bien. Ariane Lipski, tras fallar en el pesaje por prácticamente creo que más de 5 libras, casi 6 libras, no pudo hacer nada contra Conwan, a pesar de darle pelea en los primeros minutos. Conwan empezó a patear la pierna de Lipski, haciendo mucho daño, afectando a su movilidad, haciendo que poco a poco fuera dominando el combate. Ariane Lipski no tenía apoyos para sacar con fuerza los golpes, y teniendo en cuenta que Conwan es mucha mejor kickboxer, mucha mejor striker que Ariane Lipski, pues ella iba tocando, saliendo, esquivando los golpes de Ariane y llevándose una victoria por decisión muy clara. Quizás yo aquí veía incluso una finalización tardía, pero Ariane Lipski es una peleadora muy, muy dura, muy, muy peligrosa arriba, y aquí pues tras dar el pesaje sale muy tocada, falló en el pesaje por varias libras, ya es su tercera derrota consecutiva en UFC. Mira que ganó a Casey O'Neill por armbar en diciembre, ¿no? En Navidades de 2023, y a pesar de ello, pues luego cuesta abajo y sin frenos, derrota contra Karine Silva, Yasmin Yasudavicius, y ahora Conwan, que ya hay que recordar que Conwan venció en kickboxing a la campeona Valentina Shevchenko. Por lo tanto, estamos hablando de una luchadora pues muy, muy peligrosa, muy buena, de un nivel alto. Vamos a ver qué pasa con Ariane Lipski. Yo entiendo que la UFC le dará alguna oportunidad más, pero nunca se sabe. Luego, Keyos Williams perdió contra Andreas Gustafsson, el sueco. Dominio absoluto de Gustafsson, con presión, con clinch, cansando a Keyos Williams desde el minuto 1, y Keyos Williams pues prácticamente no pudo hacer nada en el combate. Posiblemente la peor pelea de Keyos en la UFC, sobre todo teniendo en cuenta que perdió contra Gabriel Bonfim, pero contra Gabriel Bonfim, bueno, pues se entiende, ¿no? Gabriel Bonfim es un peleador súper técnico, es un peleador con mucha experiencia a nivel regional y con peleas a buen nivel, a muy buen nivel en UFC, con mucho futuro. Andreas Gustafsson es un peleador que viene de promotoras más pequeñas, que tiene ya 34 años, es un peleador duro, por supuesto, pero no está al nivel ni de cerca de lo que es actualmente Gabriel Bonfim. Y aquí pues no pudo hacer nada Keyos Williams, no tuvo ventaja en la distancia, no sacó ningún golpe limpio, al revés, fue el que recibió los golpes más peligrosos. Incluso hubo momentos en los que parecía que iba a ser noqueado, por lo tanto victoria importante para Gustafsson, derrota dolorosa para Keyos Williams, derrotas de las que pueden marcar la carrera, porque este es un peleador que vive mucho de la confianza,
que en este caso pues está perdiendo, ¿no? Con sus 2 últimas derrotas pero tan claras, donde se ha visto tan superado en todo momento, que vamos a ver cómo vuelve, vamos a ver cómo se recupera Kyrgios Williams de esta derrota. Y por su parte, pues Andreas Gustafsson debutando de la mejor forma posible en UFC tras su paso, ¿no? Por el Contender Series, donde consiguió el contrato directo. Y un peleador que no tiene una gran carrera por delante, que le quedan poquitos combates, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene 34 años, que tiene pinta de que lo van a cazar más pronto que tarde, por ese estilo que tiene de ir siempre, ¿no? Al clinch, acercarse. Pero es un peleador tan pesado, tan duro, tan fuerte, tan cabezón, que va a conseguir victorias en UFC. Y vamos a ver cuál es su tope en este peso welter. Luego tuvimos la que para mí, o el que para mí es el mayor robo en los últimos años en la UFC. Absolutamente escandaloso. De estas cosas que no le encuentran ningún sentido. Ya sabéis que me vengo quejando de hecho pues durante todo el año, durante toda esta temporada. Están habiendo decisiones muy extrañas, o siempre ha habido decisiones muy polémicas. Pero esta, en concreto, que significó que Waldo Cortés Acosta venciera a Sergey Spivak, me ha parecido el mayor robo, the biggest robbery, ¿no? Como si lo diríamos en términos angloparlantes, que al menos hemos visto este año. Por lo pronto, el mayor robo de este año para mí, en UFC yo no recuerdo nada igual. Tendría que echar la vista atrás para ver si en 2024 hubo algo parecido, seguro que sí. Pero que Waldo Cortés Acosta ganara, y por decisión unánime, a Sergey Spivak, bueno, yo no sé cómo justificarlo. Incluso hubo un juez, Tony Tamburrino, porque esta pelea estuvo juzgada por 3 jueces desconocidos. Yo no sé cómo funciona la comisión de New Jersey, pero hubo un juez, otra vez con árbitro, Tamburrino, que le dio los 3 asaltos a Waldo Cortés Acosta, cuando para mí era el 29-28 más claro de toda esta temporada para Sergey Spivak. Sergey Spivak, que para mí ganó de forma clarísima el primer asalto y también de forma clara el tercer asalto. El segundo para Waldo, para mí también de forma clara. Quizás el único asalto donde se puede decir que, bueno, que quizás no se lo puedes dar a cualquiera sería el primero, ¿vale? Para mí el tercero, sobre todo creo que Spivak es el que más conecta. Incluso Waldo hace algunos hechos de no me ha dolido, o se hace como el que está seminoqueado, como hizo por ejemplo Kutelava contra Ankalaev, que le costó que le pararan la pelea, pero yo creo que aquí en el tercero conecta mucho más claro Spivak. En el primero igual, por lo tanto primero y tercero claro para Spivak, segundo claro para Waldo, en mi opinión. Lo que no tiene justificación es que tú le robes el tercer asalto a Spivak, le des el primero a Waldo y el segundo, pues obviamente el segundo para mí es claro para Cortés Acosta, y darle este 30-27 a Waldo Cortés Acosta, darle esta derrota por 30-27 o por decisión unánime a Spivak cuando fue el peleador que hizo más en el combate, no tiene ningún sentido. Y te quedas con mala sensación o mal sabor de boca, porque a mí Waldo Cortés Acosta me gusta bastante. Yo creía que iba a ganar la pelea con su boxeo, con su fuerza. Es un peleador más atlético, pero en ningún momento encontró su estilo, en ningún momento estuvo cómodo, y a pesar de defender varios derribos, creo que Spivak mereció más por golpes conectados y golpes significativos. Creo que hizo más Spivak, incluso creo que fue de menos a más en el combate. Ambos acabaron muy cansados, pero el tercero fue clarísimo para Spivak. No entiendo la verdad. Aquí, bueno, pues se queda la victoria en el lado de Waldo Cortés Acosta, que se pone ya 14-1 como profesional. En UFC 7 victorias, solo una derrota. Y no lo sé, me da mucha pena por Spivak, pero no sé qué va a pasar en el futuro del peleador moldavo. Y Waldo Cortés Acosta, él dijo que ganó el combate en la entrevista final, pero no, para mí no, y espero que la UFC sepa verlo y sepa no castigar a Waldo, que tampoco tiene culpa de que los jueces hayan robado en su favor, sino premiar a Spivak con esta derrota inmerecida, dándole un emparejamiento un poquito más asequible, una victoria entre comillas más fácil. Porque victoria fácil también fue la de Azamat Murzakanov frente a Bretson Ribeiro. El ruso finalizó prontísimo en el minuto 3 al brasileño, pelea
que dominó de principio a fin a Zamate Murzakanov. Ya sabéis, ¿no? Un peleador más completo, un peleador más fuerte, un peleador no tan físico, pero al fin y al cabo mejor en el striking, mejor en el wrestling, mejor prácticamente en todos los ámbitos que Bretson Ribeiro. Esto se reflejó en el combate y pues se trasladó o resultó finalmente en una victoria por finalización en el minuto 3 del primer asalto para Azamat Murzakanov. Murzakanov, la lástima es que ya tiene 36 años, que no le quedan muchos combates por delante. Tiene un récord inmaculado, 15 victorias, 0 derrotas. Creo que ahora mismo su techo está lejos todavía en la categoría, en la división. Recordemos que pelea en el semipesado. Pero por edad es cuestión de tiempo que lo cacen y que se vaya a dormir. Es normal, son 36 años, ha entrado en su declive a nivel físico y llegó tarde a la UFC, por lo tanto eso también influye mucho, pero sí que es cierto que tiene un nivel altísimo y que aquí ha demostrado contra Bretson Ribeiro que está muy, muy por encima del brasileño. El brasileño que, a pesar de ser para mí un peleador mediocre, consiguió el contrato venciendo a Bruno López en el Contender Series, que Bruno López es duro. Después es cierto que perdió contra Min Jan Zhang, que es un auténtico fenómeno, una de las futuras estrellas, ¿no?, más importantes de la UFC en Asia. Luego perdió también por decisión mayoritaria contra Gastilla-Zulov, pero es que luego ganó a Caio Machado y finalizó por Kimura a Dillar Nurgozai, que estaba invicto y que prometía muchísimo. Por lo tanto, no era una marioneta o un muñeco Bretson Ribeiro, había que ganarle. Y Murzakanov es cierto que partía como claro favorito, pero aquí pues supo, ¿no?, finalizar y supo imponer su estilo. Vamos a ver, ¿no?, cuál es el techo de Murzakanov. Vamos a ver si la edad no le pasa factura en sus siguientes combates, porque es un peleador muy, muy bueno. Y otro que tampoco es para nada malo es Joshua Ban. Para mí, Joshua Ban, hay que decirlo ya, futuro campeón de UFC, solo 23 años, peleador birmano, peleador con una pegada increíble, luchador que llegó a la UFC tras su paso por Fury, y un luchador, Joshua Ban, súper completo, muy fuerte, muy rápido, con poder de KO. Le dio una auténtica paliza a Bruno Silva, al que acabó finalizando a falta de un minuto en el último asalto. Una auténtica exhibición de Joshua Ban, que se pone ya 14-2 con solo 23 años, menos de 25. Ya he comentado que, salvo que se tuerzan mucho las cosas, aquí va a haber campeón. Es un peleador que va a seguir mejorando, va a mejorar en el boxeo. Es un peleador duro, con buen mentón. Va a mejorar técnicamente, va a mejorar en el suelo, va a mejorar su grappling, va a mejorar el boxeo. Por lo tanto, aquí tenemos en 3-4 años, o si no antes, a un contender, a un futuro campeón, para mí seguro, de este peso mosca, que está falto, ¿no?, de peleadores con potencia, de peleadores espectaculares. El actual campeón es Alexandre Pantoja. Creo que el próximo campeón, o uno de los siguientes que va a estar ahí por generación, debería ser Manel Capé. Pero es que me estoy imaginando un Manel Capé contra Joshua Ban y se me caen las lágrimas de la emoción. La verdad que me encantaría. Creo que actualmente Joshua Ban no podría ganar a Alexandre Pantoja, porque Pantoja es mucho mejor en el suelo, pero un Manel Capé contra Joshua Ban sería pues absolutamente increíble. Por lo pronto va a entrar ya, o debería entrar ya, en el top 15 de la división, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo trata la UFC su carrera y si cuida un poquito al peleador birmano. Bruno Silva, por su parte, no pudo hacer nada, se vio superado desde el principio, sobre todo en velocidad, que es lo que ya destacaba yo en la previa de este combate. Suma ya su segunda derrota consecutiva, y la última perdió contra Manel Capé por KO, y aquí pues también vuelve a perder por KO en el tercer asalto. Bruno Silva, un luchador que también tiene muchísimo poder de KO, muy fuerte, tiene 12 años más que Joshua Ban. Es que es una barbaridad lo de Joshua Ban. Y bueno, pues vamos a ver qué tal evoluciona. Sobre todo, vamos a seguir con especial interés la carrera de Joshua Ban, que tuvo pues este cierre de preliminares absolutamente magnífico. Y luego ya, en la primera pelea de la cartelera principal, llegaba el Kevin Holland contra Vicente Luque. Pelea en la que me decantaba claramente por Holland. Se cumplió mi pronóstico. Vicente Luque conectó. Vicente Luque no lo hizo mal durante el primer asalto,
pero en el segundo conectó Kevin Holland, fue al suelo, consiguió una anaconda, le dio de su propia medicina a Vicente Luque y se llevó esa finalización y el bono de la noche. Kevin Holland a lo suyo, actuación en la que habla mucho, actuación en la que conecta limpio, en la que es conectado, pero tiene muy buen mentón Kevin Holland, sobre todo teniendo en cuenta que ha peleado en las 185 libras, aquí en las 170 pues va sobrado de físico y obviamente pues le duelen menos los golpes en comparación con los puñetazos que recibía en el peso medio. Vicente Luque lo hizo bastante bien, yo creía que iba a ser noqueado antes, pero es que es un peleador que tiene problemas cerebrales, creo que esto ya lo confirmó el propio Vicente Luque. Es un luchador que necesita pasar un chequeo muy exhaustivo cada vez que va a pelear en la UFC. Fue un auténtico terremoto en su momento, pero fruto de ese estilo tanto de intercambio, tanto de dar como de recibir, pues al final eso ha pasado factura en su carrera. Ha vencido a lo mejorcito o al top de la UFC. Es verdad que no ha llegado a ser campeón, pero a estas alturas de carrera creo que debería pues quizás o bajar el nivel o dar un paso atrás. A mí me preocupa sinceramente Vicente Luque. Lo he comentado ya muchas veces en este programa, me da mucha lástima, pero creo que aquí ha tenido la suerte de que Holland fuera por la anaconda, porque si no hubiera sido finalizado arriba con algún golpe limpio del bueno de Kevin. Me alegro que no haya sufrido más daño, pero me duele, ¿no? Ver otra derrota de Vicente Luque con lo que ha sido, y me alegro por Kevin Holland, que siempre ha sido un peleador súper espectacular, que siempre ha estado a disposición de la compañía, es el peleador que más pelea en UFC, nos regaló un año de pandemia absolutamente increíble y me alegro, ¿no? Me alegro, me da mucha lástima por Vicente Luque, otra derrota que sufre por finalización. Lo hizo muy bien contra Temba Gorimbo, al que venció también por Anaconda, pero aquí pues Kevin Holland muy por encima de Temba Gorimbo a todos los niveles y bueno, pues no pudo hacer nada Vicente Luque. Luego llegó la que para mí fue la mayor decepción de la noche, que fue la derrota por decisión unánime de Patchy Mix frente a Mario Bautista. No vimos a Patchy Mix en ningún momento, no vimos ese estilo de Patchy de dominio en el suelo, ni siquiera intentó derribos, una actuación muy mala de Patchy Mix, un debut podríamos decir lamentable de Mix en la compañía, que durante toda la semana estuvo pues lanzando dardos a Mario Bautista, diciendo que no tenía nivel, que lo iba a finalizar, que era muy malo, y aquí en la pelea pues control absoluto de Mario Bautista durante los 3 asaltos, conectando limpio, no yendo al suelo, que era donde Patchy Mix tenía la ventaja, y una clase pues magistral de Bautista, que confirma que los peleadores de UFC están hechos de otra pasta, que si vienes de Bellator pues tienes que ser muy bueno, a pesar de ser campeón en Bellator, para estar al nivel de los peleadores no top 5, sino top 10, top 15 de la UFC, que es la mejor compañía de artes marciales mixtas por un motivo. Ya comenté en el último programa que por estilo creía que Patchy Mix no solo iba a vencer a Mario Bautista, sino que también era uno de los peleadores que más problemas podría causarle al campeón Merab en una pelea por el cinturón, pero pues aquí no ha superado ese primer escollo que ha sido Mario Bautista, que es un peleador muy duro, muy complicado, y ahora pues Patchy Mix se enfrenta a un panorama bastante desalentador, porque ya no solo la derrota, sino cómo llega esta derrota después de haber fanfarroneado durante todos estos últimos días. Va a tener que volver un poquito a la humildad, va a tener que un poquito tirar de hombría, ¿no? Y en este caso pues bajar la pelota al suelo en el argot futbolístico, y vamos a ver contra quién se enfrenta ahora, porque se ha demostrado que la UFC, en cuanto a nivel, cualquier peleador de nivel medio alto de la UFC, pues está por encima de cualquier otro peleador de una promotora internacional. Sobre todo, no cualquier otro, hay excepciones. Ya, por ejemplo, llevo comentando que Saladin Parnasse, campeón de KSW, podría ser top 5 perfectamente en la UFC, pero, por ejemplo, Patchy Mix, Patricio Pitbull, quitando, ¿no?, el caso de Michael Venom Page, que lo ha hecho muy bien en UFC, venció al propio Kevin Holland y le dio una paliza, pues es complicado, es que UFC son muy buenos, es que son muy completos todos a nivel físico, a nivel técnico, y cualquier peleador, sobre todo en una división tan competitiva como el peso gallo del top 15, te amarga la vida a cualquiera, ya seas Patchy Mix o Patricio Pitbull.
es muy complicado. Los debuts también son complicados y el problema de Patchy Mix es eso, que en los últimos días pues ha sentado precedente pues con sus declaraciones y la derrota pues acaba doliendo el doble. Por lo tanto, una lástima, ¿no? Nos quedamos sin ver ese posible enfrentamiento de Patchy Mix contra Merab a corto o medio plazo. Seguro que se repone Patchy, es muy bueno en el suelo, pero va a tener que tirar de hombría, va a tener que tirar de hombría, dejar un poquito de lado ya las frases, ¿no? Y las citas intentando menospreciar al rival, porque ya no tienen ningún sentido. Y Mario Bautista, por su parte, pues volviendo a dar la sorpresa, aquí salía como no favorito, y bueno, pues refrenda, ¿no?, su buen estado de forma tras la victoria contra José Aldo. Pues está absolutamente imparable Mario Bautista, que no pierde desde 2021, cuando Trevin Jones le cazó con un upper en el segundo asalto. Por lo tanto, aquí tenemos a un peleador que seguramente sea difícil de vencer. A estas alturas de carrera, Mario Bautista es un hueso muy complicado, y vencer de esta forma a Patchy Mix, cuidado con el futuro de Mario Bautista, que ahora mismo está para grandes cosas. Joe Pyfer venció a Kelvin Gastelum de forma clara, pelea de muy poco ritmo, pelea de muy poco volumen, pelea en la que incluso los aficionados abuchearon durante muchos momentos, pelea que se llevó Joe Pyfer con ese estilo, ¿no?, de golpear, de salir de la distancia, con la ventaja del físico, mucho más grande Joe Pyfer que Kelvin Gastelum en este peso medio, y una victoria muy clara para Joe Pyfer, que estuvo o que noqueó en algún que otro momento a Kelvin Gastelum, y una victoria pues que tampoco supone nada especial para Pyfer, porque pues se partía como claro favorito, y en este caso pues a estas alturas de carrera, para mí el peor Kelvin Gastelum que he visto en cuanto a estado de forma de los últimos años. Pues una victoria que tampoco ayuda mucho, que va a hacer crecer mucho a Joe Pyfer. Kelvin Gastelum, ya sabéis, peleador que debería estar luchando en el welter, pero por no cortar peso, pues prefiere pelear en las 185 libras, a pesar de contar con desventaja a nivel físico en todos los combates. A pesar de ello, es tan bueno que ha conseguido victorias en esta división, que ha estado a punto de vencer a Israel Adesanya Prime, pero a estas alturas de carrera, con peleadores de la nueva generación que son también muy buenos a nivel técnico, mucho más grandes, atletas, como es el caso de Joe Pyfer, pues se te complican muchísimo las opciones de victoria. Luego, pues tuvimos ya el primer combate por el cinturón, que fue el cinturón del peso gallo, cinturón que defendía Juliana Peña, y cinturón que quería arrebatar Kayla Harrison, ex campeona olímpica de judo, ex campeona también de PFL. Por lo tanto, una pelea súper interesante, una pelea en la que Kayla Harrison partía como clara favorita, de forma merecida, una peleadora gigante, una peleadora enorme, la peleadora más física que ha habido en la historia, o más poderosa a nivel físico que ha habido en la historia de la UFC, y una peleadora que desde el primer minuto dominó a Juliana Peña con derribos en el suelo. Muy cansada Juliana Peña tras el primer asalto, en el que fue barrida por Kayla Harrison con mucha facilidad, y en el segundo pues encontró esa sumisión, esa kimura, que le dio la victoria pues a pocos segundos de finalizar el segundo asalto a Kayla Harrison. Y en este caso pues consigue una gesta pues nunca vista, que es llegar de otra promotora, bueno, nunca vista, es verdad que en el momento en el que existía Pride pues sí ocurrió, pero en la historia reciente de la UFC, ex campeones de otras promotoras ganando el cinturón en UFC, estuvo a punto de hacerlo Kaya Sakura, no lo logró contra Pantoja, pero aquí la facilidad con la que lo ha hecho Kayla Harrison contra Juliana Peña pues es súper meritorio. Sobre todo también tener en cuenta que cortó peso, o cortó muchísimo peso Kayla Harrison, que dio el peso de campeonato, las 135 libras exactas. Por lo tanto, ha tenido que sufrir un desgaste muy importante en los últimos días antes de la pelea. Y ahora pues lo que está por ver es cuándo se va a realizar ese combate entre Amanda Nunes y Kayla Harrison, que es la mejor pelea que se puede ver actualmente en las artes marciales mixtas internacionales, sobre todo a nivel femenino, por supuesto. Subió Amanda Nunes al octógono, hubo un careo contra Kayla Harrison, y es la pelea a hacer. Igual que en el pesado tenemos el combate
entre Aspinall y Jon Jones. Aquí tenemos que enfrentar a Amanda Nunes, y Kayla Harrison más pronto que tarde, porque son dos luchadoras con una edad pues ya importante, y sobre todo Kayla Harrison no va a poder cortar este peso muchas más veces. Para Kayla Harrison lo ideal sería que hubiera un peso superior, un peso pluma femenino, unas 145 libras femeninas, pero la UFC no creo que esté por la labor, al menos a corto o medio plazo, de crear esta nueva división. Por lo tanto, Kayla Harrison, nueva campeona histórica de la UFC, ese enfrentamiento contra Amanda Nunes podría ser increíble, y si no, pues podemos ver, por ejemplo, a Valentina Shevchenko subiendo y enfrentándose a Kayla. Absoluto peleón ese que se puede venir. Kayla Harrison, Amanda Nunes, la mejor pelea posiblemente de esta década en las artes marciales mixtas femeninas. Y luego ya, en la pelea principal, pues teníamos la revancha entre Sean O'Malley y Merab Dvalishvili, georgiano contra norteamericano, duelo de estilos, boxeo puro técnico de Sean O'Malley contra el poder del cardio, el poder del wrestling de Merab Dvalishvili. Revancha, ya arrebató Merab el cinturón a Sean O'Malley tras una auténtica paliza, ¿no?, en el último combate, una auténtica exhibición de Merab, y aquí Sean O'Malley llegaba como amplio no favorito, llegaba pues tras estar 100% centrado, según él, en el combate, dejando Instagram a un lado, dejando también las drogas, ¿no?, recreativas, como la marihuana también a un lado, por lo tanto centrándose 100% en el combate, y llegaba súper motivado con las ideas muy claras. El primer asalto muy bueno de Sean O'Malley, a pesar de ello fue derribado por Merab, pero fue un asalto muy interesante para Sean. También defendió varios derribos de forma exitosa, que a mí me hacían ver que había opciones de sorpresa, pero sí que es cierto que tarde o temprano Merab conseguía ese derribo, conseguía esos golpes de ground and pound que le iban dando los asaltos, aunque eran asaltos bastante cerrados, pero en el tercero llegaba un derribo clave para Merab al final del asalto, y de forma sorpresiva, porque yo esperaba que la pelea fuera a la decisión, encontraba Merab una sumisión norte-sur, que es una sumisión que se suele ver muy poquito en UFC, una sumisión que pilló desprevenido a Sean O'Malley, que no esperaba ese estrangulamiento, y llegaba pues la finalización por parte de Merab, que le daba ese bono también por finalización de la noche. Una pelea que apuntaba a ser absolutamente increíble en los dos últimos asaltos, aunque la ventaja la tenía Merab. El cardio, ya sabéis, de Merab le da para pelear perfectamente durante 20 asaltos, no se cansa, es absolutamente increíble. Y esto lo que demuestra es que por muy bien que estés, que era como parecía estar Sean O'Malley, súper centrado, Merab ahora mismo es invencible. No hay ningún peleador que pueda vencer al georgiano. Dije que Patchy Mix podría causarle muchos problemas. Para mí Umar iba a vencer a Merab, así lo reflejaban por ejemplo las cuotas en su momento. Merab barrió a Umar, así que vamos a tener que encomendarnos a Sandhagen, que creo que es el único ahora que por estilo puede plantar cara a Merab. Sí que es cierto que si la pelea va al suelo, Merab va a dominar, que si encima consigue estas sumisiones, pues apaga y vámonos. Por lo tanto, no hay peleador que pueda hacer sombra a Merab, y si hay alguno, yo creo que el que más opciones tiene actualmente es Cory Sandhagen. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre tanto con Merab como con Sean O'Malley, que la verdad que no ha podido hacer más en este campamento, pero aún así un cierre de evento increíble, unas últimas peleas muy buenas, sobre todo estas dos últimas, y una cartelera bastante interesante. Terminó tardísimo, como no podía ser de otra manera en un evento numerado, y una cartelera pues que nos deja pues nombres propios importantes, nombres propios que van a ser muy relevantes en un futuro, sobre todo pues más allá por supuesto de Merab y de Kayla Harrison. Yo me quedo con Joshua Ban, futuro campeón, y quién sabe si también futura leyenda de la UFC. Analizados ya estos últimos eventos, sobre todo WOW 20, también este UFC 317, pues toca hacer un repasito sobre lo que nos espera en esta nueva semana de junio. El calor me está matando ya aquí en Sevilla, y todavía nos queda lo peor del verano, que va a ser julio y agosto, pero nosotros tenemos este espacio aquí para escapar un poquito de esa temperatura infernal que hace en la calle.
y sobre todo pues también este espacio donde ver un poquito de forma anticipada qué es lo que nos espera en los próximos eventos, como es el momento ahora. Esta semana pues tenemos, por ejemplo, por partida doble, evento de Warriors, jueves y viernes, si no me equivoco. Vamos a tener en el del jueves, por ejemplo, peleando a Omran Shaban, que es un peleador que pasó por Cage Warriors. También tenemos a Ilyas Bulait, que es un kickboxer muy bueno, que también lo está haciendo bastante bien en artes marciales mixtas. Tiene un récord de 7-0. Vamos a tener en el evento siguiente de UAI, que va a ser una especie de Cage Warriors con evento en 2 días seguidos. Vamos a tener en el siguiente, por ejemplo, a Tanner Bowser peleando en la pelea coprincipal ante Vinicius Moreira. Italo Gómez, que después de su paso por Cage Warriors pelea aquí de nuevo, en este caso en UAE Warriors. En Cage Warriors contra Sean Clancy no pudo hacer mucho más, aunque en el primer asalto la verdad que le dio bastante problemas a Sean Clancy, que es una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas escocesas. Y si he hecho un repasito por aquí por encima, ¿quién tenemos más? Tenemos a Romero Cotton peleando también, ex peleador de Bellator, creo que fue un wrestler de Division 1 de Estados Unidos. Piotr Nechelki también lo tenemos en esta cartelera, peleador veteranísimo que también ha pasado por Bellator. Por lo tanto, eventos interesantes estos que nos trae White Warriors entre semana. El primer gran evento para mí de la semana va a ser PFL que realiza pues la ronda 5 de su torneo. Ahora toca las semifinales y aquí sí empieza ya a haber más manguita, ¿no? Como quien dice. Aquí ya tenemos emparejamientos de nivel. La cartelera en principio va a abrir con un Magomed Umalatov Anthony Ivy, pelea en la que Umalatov es muy favorito, para mí de forma merecida. Umalatov debería enfrentarse a Andrei Koreshkov, pero se cayó Koreshkov y entra Anthony Ivy por reemplazo de última hora. Muy favorito Umalatov, pero Anthony Ivy, cuidado, que es un peleador experimentado también, que puede causarle algún problema. También tenemos la pelea entre Asael Ayu y Yves Landú, compatriotas. Asael Ayu, ya sabéis, un peleador que a mí me encanta, súper completo. Yves Landú, un veterano de la profesión. Y me decanto, por supuesto, por la juventud de Asael Ayu. Creo que ahora mismo está mucho mejor que Yves Landú. Jason Danner y Nathan Gilmore se enfrentan en lo que es el debut, creo que de ambos, en PFL. Muy favorito Jason Danner. Alexei Pergande también parte como favorito contra Mike Barsley. Estáis viendo que estas dos peleas pues, pueden ser la de menos nivel de las preliminares, porque luego pues tendremos a Muhammad Berkamov enfrentarse a Kendley San Luis en semifinales del peso welter. Muy favorito Berkamov. Kendley San Luis, un peleador que a nivel regional no lo ha hecho mal, pero Berkamov está mucho más hecho, como también Joseph Luciano, que se enfrenta a Sarek Shields. Sarek Shields, un peleador al que he visto sobre todo peleando en LFA, pero mejor también Joseph Luciano, al menos en mi opinión. Y Joseph Luciano en su último combate pues le dio pelea a Logan Storley, al que llevó a la decisión. Luego llega la que puede ser también la pelea más igualada, ¿no?, de estos enfrentamientos, estas eliminatorias, que sería el enfrentamiento entre Adam Borics y Jeremy Kennedy. Canadá contra Hungría, si no me equivoco. Adam Borics era húngaro, efectivamente. Una pelea en la que me decanto por Adam Borics, porque es más duro arriba, porque es más joven, está en un momento mejor que Jeremy Kennedy. Es cierto que ambos vienen de perder. Adam Borics perdió por KO contra Jesús Pinedo, el peruano, y Jeremy Kennedy pues perdió contra Kaibulaev por decisión dividida en una pelea en la que Kaibulaev partía como clarísimo favorito, pero Jeremy Kennedy le dio mucha pelea y muchísimos problemas al peleador ruso. El propio Kaibulaev va a pelear contra el surcoreano Tae Kyung-hin en el siguiente combate. Vuelve a partir como clarísimo favorito Kaibulaev. Y luego pues tenemos a Logan Storley contra el japonés Masayuki Kikuri. Parte como claro favorito Logan Storley por esa experiencia que tiene peleando en PFL y en Bellator. Y luego en la coprincipal tenemos al peruano Jesús Pinedo, que se enfrenta a Gabriel Alves Braga. Creo que esta pelea se ha visto antes, puede ser, sí, exacto, me suena haberla visto, me estaba dando como un déjà vu. Y en la pelea anterior entre ambos, creo que fueron ya las finales, ¿no?, del torneo de 2023, ganó Jesús Pinedo por KO en el tercer asalto a Gabriel
Alves Braga. En ese combate partían ambos prácticamente con las mismas opciones. Aquí pues llega un poquito más favorito Jesús Pinedo, que es un luchador con un poder de KO increíble, que entrena pues por ejemplo con Enrique Barzola, el luchador al que hemos analizado antes, o por ejemplo también con Claudio Puelles. Me decanto por supuesto por Jesús Pinedo de nuevo. Y luego en la pelea principal pues tenemos el regreso de Thad Yin, que parte como ligero no favorito ante Jason Jackson, el jamaicano. Thad Yin, la mayor promesa posiblemente que tiene PFL, un peleador que ojalá veamos en UFC muy pronto, solo 26 años, un auténtico animal a nivel físico, un peleador muy técnico con un boxeo muy peligroso. No lo hemos visto todavía en el suelo, a pesar de que tiene alguna victoria por sumisión como profesional. Y un peleador que ahora va a tener la pelea más complicada de su carrera ante Jason Jackson. Yo voy a apostar aquí por el no favorito. Yo me decanto por Thad Yin, por estado de forma, por momento, por futuro, pero lo va a tener muy complicado y en principio todo apunta a que Jason Jackson debería ganar por decisión, sobre todo si la pelea va al suelo. Al no haber visto mucho todavía a Thad Yin en el suelo, pues creo que ahora mismo el nivel del jamaicano es más alto, y si va al suelo incluso, pues no descarto que pueda cazar, ¿no?, en alguna guillotina, algún mataleón, en alguna sumisión a Thad Yin. Pero si alguien finaliza arriba a alguien, ese va a ser Thad Yin, consiguiendo un nuevo KO. Récord 9-0 Thad Yin, récord 19-5 Jason Jackson. Auténtico eventazo este de PFL el jueves. Por lo tanto, cuidado, que tenemos una semanita muy, muy, muy entretenida entre White Warriors, PFL, LFA, por ejemplo, que vuelve también el viernes. Javier Reyes vuelve a un evento de LFA, vuelve a protagonizar una pelea principal. Por lo tanto, el colombiano, que perdió hace muy poquito contra Chris Mecate en mayo de este año, pues intenta ahora desquitarse enfrentándose al local Lance Lawrence. Vamos a tener también en este evento del LFA a Cristian Natividad, hermano de Kevin Natividad, que se va a enfrentar al mexicano José Sandoval. Y por ejemplo, pues también tenemos aquí a Pedro Ley Jr., que es un peleador cubano al que le han puesto a Emilio Vallecillo de rival en preliminares, y aquí pues debería ganar el cubano por KO. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre con Pedro Ley Jr., que es un peleador que cuidado porque promete bastante. Dejando a un lado LFA, pues también, por ejemplo, comentar que vamos a tener evento de Rizin, vamos a tener evento de KSW, vamos a tener evento de Octagon también este fin de semana. Por lo tanto, va a ser una semana súper entretenida. Los amantes de las artes marciales mixtas estáis de enhorabuena porque no os vais a aburrir. Pero lo que va a cerrar esta semana lo grande va a ser este UFC Fight Night en Atlanta, Georgia, donde los melocotones, donde vamos a tener a Joaquin Buckley repartiendo auténticos melocotonazos a Kamaru Usman en la pelea principal. Un evento pues que nos trae emparejamientos muy interesantes, sobre todo algunos de ellos con nombres propios muy relevantes, ya no solo ahora sino de cara al futuro. Un evento que va a abrir con enfrentamiento femenino entre Vanessa Demopoulos y Jamie Lynn Horst. Entra Vanessa Demopoulos por Teresa Bleda, que se ha caído de este combate. Parte como ligera favorita, o parte como favorita, Jamie Lynn Horst, teniendo en cuenta que Vanessa Demopoulos pues está ya en los últimos combates de su carrera, al menos en UFC. Me decanto por la canadiense. Luego, una pelea prácticamente 50-50 entre Phil Rowe y Angel Lusa. Phil Rowe mucho más largo, Angel Lusa más fuerte. Una pelea que puede ir para cualquier lado. Quizás me decanto por Phil Rowe porque, estando bien, creo que más peligroso que Angel Lusa. Pero si Angel Lusa lleva la pelea al suelo, cuidado porque puede conseguir minutos de control. Me decanto por Phil Rowe. Creo que es más peligroso arriba, y también creo que abajo puede sacar codos, puede sacar alguna sumisión o algún intento de sumisión. Pero es un peleador capaz de lo mejor y de lo peor, que viene de perder contra Jake Matthews. Y vamos a ver, ¿no?, qué ocurre, porque Angel Lusa es mejor wrestler, pero quizá Phil Rowe es mejor grappler. Por lo tanto, una pelea muy difícil de analizar. Luego, Ricky Simón se va a enfrentar a Charles Jourdain. Duelo también de estilos. Charles Jourdain, un peleador que va a intentar mantener la pelea arriba, y Ricky Simón va a intentar llevarla al suelo.
Me decanto por Ricky Simón porque tiene una vía de victoria más clara. Charles Jourdain viene de ganar a Víctor Henry por guillotina, un auténtico sorpresón, someter, ¿no?, así a Víctor Henry. Le noqueó Jan Silva en el verano pasado, ya ha pasado mucho de esa derrota por finalización, por lo tanto, pues me decanto por Ricky Simón porque tiene una vía de victoria, como he comentado, más clara, por estado de forma quizás podemos decir, también por edad, por supuesto, que Charles Jourdain podría ganar perfectamente, pero yo creo que teniendo en cuenta, ¿no?, cómo Ricky Simón finalizó a Basharat, cómo Ricky Simón no mete ese ritmo tan incómodo para los rivales, pues creo que derribando a Charles Jourdain puede ganar perfectamente, y si se mantiene la pelea arriba, aunque Charles Jourdain puede conectar patadas, rodillas, codos, Ricky Simón también tiene mucha fuerza, es muy compacto, es muy físico, y para mí es una pelea también que se puede considerar 50-50. Luego vamos a tener a José Ochoa, el peruano, enfrentarse a Cody Darden. José Ochoa lo hizo bastante bien contra Loner Kavanagh en esa pelea que creo que cogió en corto aviso. Se va a enfrentar ahora a un Cody Darden que es un luchador que está viviendo ahora una segunda juventud, por así decirlo, a pesar de que perdió el último combate contra Joshua Mann. Aguantó hasta la decisión a Joshua Mann. Y José Ochoa, por su parte, pues un peleador que a mí me gusta más, me parece más completo, me parece que tiene mucho más futuro que Darden, me parece más peligroso. Por supuesto quiero que gane Ochoa, peruano, me decanto por supuesto por los hermanos peruanos. Es un peleador que perdió contra Kavanagh, pero bueno, también aguantó hasta la decisión, que solo tiene 24 años, mucha carrera por delante, y creo que ahora mismo, aunque la experiencia es un plus, ¿no?, un extra para Cody Darden, creo que José Ochoa tiene mayor potencial. Vamos a ver si es suficiente ese potencial para imponerse a un veterano de la UFC como es Cody Darden. Luego, pues ya llega el que para mí es el la mayor estrella en un futuro de la UFC, que es Malcolm Wellmaker, que se va a enfrentar a Chris Moutinho. Chris Moutinho regresa a la UFC para regalarle una victoria más por finalización a Malcolm Wellmaker, o al menos eso es lo que yo creo. Malcolm Wellmaker va a finalizar a Chris Moutinho, no sé de qué modo, pero lo va a conseguir. Va a sumar su 10ª victoria profesional, va a sumar su segunda victoria en UFC. No es una promesa como lo puede ser, por ejemplo, José Ochoa o como lo puede ser Joshua Mann, pero porque tiene 31 años, va a cumplir ha cumplido 31 hace nada, en junio, pero es una realidad. Malcolm Wellmaker es una realidad. Es un peleador que finalizó a Cameron Saimán en el primer asalto, que en el Contenders también consiguió el contrato finalizando en el primer asalto. Es un peleador que si escuchas hablar en entrevistas, tiene la cabeza súper bien amueblada, y para mí va a ser un problema muy serio en este peso gallo. No sé si le va a dar tanto como para retar a Merab en un corto o medio plazo. Tiene todavía que subir muchos peldaños. Está enfrentándose ahora a Chris Moutinho, pero es un peleador que en 1 o 2 años va a estar dando que hablar en el top 5, top 10 de la división sin lugar a dudas. Por lo tanto, aquí Malcolm Wellmaker finalizando a Chris Moutinho, algo que no pudo hacer, por ejemplo, Sean O'Malley en su momento. Luego, Michael Chiesa se va a enfrentar a Kurt Magui, duelo de veteranos, en el que me decanto por Michael Chiesa porque puede derribar y dominar en el suelo, pero una pelea que no me llama mucho la atención. Son dos peleadores prácticamente semi-retirados, como también está semi-retirado Paul Craig, que se va a enfrentar a Rodolfo Bellato, y todo apunta a que Rodolfo Bellato debería finalizar arriba a Paul Craig. No sé qué va a ocurrir. Si la pelea va al suelo, Paul Craig es mejor, mucho mejor, pero creo que lo va a tener complicado Paul Craig para finalizar a Bellato, para derribar a Bellato. Por lo tanto, me decanto por una victoria de Rodolfo por KO. Y ya en la pelea o en la cartelera principal, el primer combate, Omar Sy, el francés, que se va a enfrentar a Alonso Menifield. Parte como claro favorito Omar Sy. Un Omar Sy que no pelea en UFC desde el evento de UFC París, por lo tanto su última pelea la pude disfrutar en directo. Le dio no una paliza, pero sí dominó a Da Un Jung. Partió también como claro favorito.
Puede ser Alonso Menifield el rival más complicado al que se ha enfrentado nunca, por lo tanto cuidado, ¿no? Porque Alonso Menifield te puede conectar, te puede hacer daño, es peligroso, es verdad que ya es un veterano. Me decanto por Umar Sy, no sé si va a poder finalizar a Menifield. Diría es complicada, pelea complicada, creo que va a ganar Sy, pero es difícil, es difícil saber a través de qué forma, ¿no? O de qué método va a vencer a Menifield. Puede ser incluso un sometimiento, lo que pasa que es muy fuerte Alonso, pero me decanto por victoria de Umar por finalización. Luego, en la segunda pelea de la cartelera principal, vamos a tener al ex campeón Cody... Bueno, antes vamos a tener otro Cody, va a decir Cody Garbrandt, pero antes en principio vamos a tener a Cody Brandage enfrentándose a Mansur Abdul Malik. Mansur Abdul Malik debería finalizar a Cody Brandage en los primeros minutos incluso, por lo tanto una pelea en la que no debería haber sorpresa. Creo que está muy por encima de nivel Abdul Malik en comparación con Brandage, que es un peleador de nivel medio-bajo de la UFC, y Mansur Abdul Malik promete mucho, un peleador muy fuerte. Finalizó a Nick Klein, finalizó también a Dusko Todorovic, finalizó a Wes Jules en el Contenders, peleador muy duro Mansur Abdul Malik, que debería ganar, como he comentado, por KO segundo asalto. Ahora sí, el ex campeón Cody Garbrandt, que se va a enfrentar al veteranísimo Raoni Barcelos. Raoni Barcelos, uno de los mayores what if de la UFC, y Cody Garbrandt, pues un luchador que nos regaló posiblemente la mejor actuación de un peleador en una pelea por el campeonato, que fue el momento en el que arrebató el cinturón a Dominic Cruz, y ahora pues se enfrenta a Raoni Barcelos partiendo como ligero no favorito, pero yo aún así me decanto por Cody Garbrandt, teniendo en cuenta que Raoni Barcelos, pues a pesar de haber ganado en su último combate a Peyton Talbot, dando una de las mayores sorpresas del año, pues tiene ya 38 años y sí que es cierto que se le ve ya una clara decadencia. Esa esa victoria contra Peyton Talbot, pues para mí, a pesar de haber sido a principios de año, la mayor sorpresa que hemos podido ver en 2025, que vamos a poder ver incluso en todo el año. No sé qué le pasó a Peyton Talbot en ese combate. Raoni Barcelos es un luchador súper completo, pero claro, son 38 años, Cody Garbrandt es más joven, pero no tiene mentón. Me decanto por Cody Garbrandt, pero más con el corazón que con la cabeza. Aún así, pelea interesante por lo que han sido ambos, por el estado de forma en el que llega Barcelos, habiendo vencido a Talbot, y Cody Garbrandt, pues que llega aquí tras perder contra Deiveson Figueiredo en primavera del año pasado, hace más de un año, con la sombra, ¿no?, de ese retiro más que probable, pues rondando su cabeza. Luego, pues tendremos el enfrentamiento entre Edmen Shahbazyan y Andrei Petroski. Shahbazyan parece que empieza a ser lo que creíamos que iba a ser cuando debutó en la UFC. Venció a Dylan Budka por KO en la última pelea. Es verdad que cayó contra Gerald Meerschaert por triángulo en verano del año pasado, pero empieza a coger confianza. Es verdad que en sus comienzos en la UFC apuntaba lejísimos. Llegó Derek Brunson y cortó en seco esta progresión, y ahora pues llega con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva, que es algo que no hace desde esta racha inicial en UFC. Y yo creo que sí, yo creo que es mucho mejor Edmen Shahbazyan que Andrei Petroski. Creo que teniendo los dos falta de cardio, creo que es un poquito mejor Shahbazyan. Creo que Shahbazyan, si mantiene la pelea arriba en los primeros minutos, va a hacer mucho daño a Petroski. Si consigue derribar Petroski en el suelo, va a ser mejor. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no?, en este choque de estilos qué estilo se impone. Me decanto por Shahbazyan por lo de siempre. Las peleas empiezan arriba y el boxeador tiene la ventaja en los primeros minutos de pelea. Luego ya en la pelea coprincipal, la ex campeona Rose Namajunas, que se va a enfrentar a Miranda Maverick. Creo que Rose Namajunas tiene, a pesar de estar ahora mismo pues en un momento de carrera que se puede decir que es el más bajo de los últimos años, creo que tiene suficiente para vencer a Miranda Maverick. Una pelea a 3 asaltos, pues la cosa se iguala, pero Miranda Maverick todavía no ha terminado de explotar. Es una peleadora que llega en muy buena racha, son 4 victorias consecutivas, pero las 3 últimas de ellas por decisión,
y a mí no me termina de encandilar. Prometía mucho en su momento cuando llegó a la UFC después de pasar por Invicta, esta promotora exclusiva para mujeres, pero a mí no me termina de gustar su estilo, y Rose Namajunas, pues una peleadora con muchísima experiencia, que se ha enfrentado a las mejores de la UFC. Yo creo que tiene todavía suficiente, sobre todo para causarle muchos problemas a Miranda Maverick arriba. Y ya en la pelea principal, pues tendremos enfrentamiento entre Kamaru Usman y Joaquin Buckley. Joaquin Buckley parte como claro favorito. Kamaru Usman es campeón de la UFC, peleador ya veterano, 38 años, peleador que llega tras perder 3 combates consecutivos. Solo tiene 4 derrotas en sus casi 25 peleas profesionales. La primera la sufrió en su segunda pelea profesional, y estas 3 y las otras 3 pues son las 3 últimas que ha sufrido en UFC. Leon Edwards, donde perdió el cinturón; Leon Edwards en la revancha, donde perdió por decisión mayoritaria, y luego también por decisión mayoritaria perdió contra Khamzat en octubre de 2023. Por lo tanto, un layoff bastante importante de Kamaru, que hace mucho que no sube a un octógono. Joaquin Buckley, pues mucho más activo, en un estado de forma mucho mejor. Viene de vencer a Colby Covington en Navidad del año pasado, y creo que aquí, por estado de forma, por confianza, por momento físico, creo que Joaquin Buckley va a finalizar a Kamaru Usman. Kamaru Usman, obviamente, si pelea como peleó contra Khamzat, pues va a causar problemas a todo el mundo. El problema es que esa pelea se dio hace casi año y medio, y ahora pues se enfrenta a un Joaquin Buckley que va a tener un estilo muy distinto a Khamzat, va a tener mejor cardio que Khamzat en esa pelea, es muy físico. Khamzat también es enorme. Obviamente me quedo con Khamzat entre Joaquin Buckley y Chimaev. Si tengo que elegir a uno, me quedo con Khamzat sin ningún tipo de dudas, pero en esa pelea no fue inteligente Chimaev, y fue a decisión porque no supo administrar sus ventajas el peleador checheno. Y yo creo que aquí Joaquin Buckley va a salir con un estilo claro, va a salir a hacer daño a Kamaru, obviamente administrando bien el cardio, porque Kamaru es un tipo bastante duro. Y yo creo que me decanto por Joaquin Buckley, sobre todo por estado actual. Obviamente hace 4 años enfrentas a ambos, y Kamaru Usman partiría como clarísimo favorito, derribaría una y otra vez a Joaquin Buckley y se llevaría la victoria. A estas alturas de carrera, con las rodillas tan tocadas como las tiene Kamaru, con el golpeo tan duro que tiene Joaquin, ese pateo también tan fuerte, pues me tengo que decantar por el americano. Aún así, pelea interesante, un ex campeón que se enfrenta a una estrella, por así decirlo, de la UFC, o a una futura estrella de la UFC. Me decanto por el peleador joven, por el peleador que viene con más ganas, pero aún así, como habréis visto, pues un evento súper interesante, con emparejamientos súper interesantes, nombres propios a tener en cuenta, así a priori, antes de que se produzca la cartelera. Sobre todo por encima del resto, Malcolm Wellmaker. Ojalá José Ochoa pueda ganar a Cody Darden, pelea en la que va a partir como favorito José Ochoa. Y luego también pues tenemos ahí a Omar Sy, que podría finalizar a Alonso Menifield en esa primera pelea de la cartelera principal. Por supuesto, también Mansur Abdul Malik, que se enfrenta a Cody Brandage, también debería finalizar y va a estar ahí para llevarse un bono. Pero sobre todo Malcolm Wellmaker, y también, por supuesto, Joaquin Buckley, si consigue ganar a Kamaru Usman, pues va a salir muy reforzado de este evento. Y ahora sí, pues tras 1 hora y 20 de programa, como ya os decía al principio, iba a ser un podcast largo, pues toca cerrar, toca despedir este programa número 40, no sin antes, por supuesto, daros las gracias por estar ahí, por dedicar vuestros minutos a este programa. Muchísimas gracias por la gran acogida y por el crecimiento que está teniendo el programa en todas las plataformas, no solo YouTube, sino también Spotify y iVoox. Está creciendo muchísimo en cuanto a visualizaciones y horas de reproducción. Por lo tanto, la verdad que estoy súper motivado, muy contento con el rumbo que está teniendo el programa. Ya sabéis que vais a tener al menos un programa semanal, por lo tanto nos vemos la próxima semana, salvo que se produzca algo muy importante que deba ser analizado a mediados de esta semana. Así que nada,
tened muy buena semana de junio, no paséis mucho calor, aprovechad ahora que en junio no están las playas muy masificadas para acercaros a la costa, que es el mejor momento del año para ello. ¿Por qué no? Pues para escuchar este podcast mientras paseas por la orilla. Pero, de nuevo, muchísimas gracias por escuchar 4 onzas. Nos vemos en el próximo programa. Vivan las artes marciales mixtas.